La semana pasada se estrenó Madame Web, la nueva propuesta de Marvel Studios sobre la paramédica que empieza a experimentar habilidades clarividentes. Tiene relación al personaje de Spider-Man, por lo que es buen momento para recordar una de las mejores películas del Hombre Araña. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Spider-Man. La idea de hacer la película de Spider-Man viene más allá del siglo XXI. Comenzó en los 80. Los derechos de Spider-Man estaban en manos de Cannon Films. De hecho, en Variety se puede ver un artículo donde proclaman el comienzo del rodaje de la película. El reparto contaba con Jennifer Leigh, Tatum O'Neal o Neve Campbell. Pero esto jamás ocurrió y Cannon vendió los derechos a Carolco Pictures. Más tarde se los vendió a Sony Pictures, que después de 15 años junto a Columbia Pictures consiguieron sacarla adelante. Una de las razones por las que Sam Raimi fue una elección popular en Sony para dirigir la cinta fue porque era un gran coleccionista de cómics, con una colección de más de 25.000 ejemplares. Anteriormente expresó gran interés en dirigir alguna peli de Batman y creó Darkman para que él mismo lo dirigiera. El propio Stan Lee se sorprendió con el amplio conocimiento que tenía acerca de Spider-Man. Es curioso la historia de estos dos, ya que Sam Raimi era un gran admirador de Stan Lee, y la primera interacción con él fue algo extraño. Entre los amigos de Raimi bromearon con que no podría conseguir una firma del autor de cómics, y Raimi se lo tomó tan a pecho que fue hasta sus oficinas para lograrlo, aunque no le dejaron ni entrar y tuvo que falsificar la firma para que los amigos no se riesen de él. Si le dijeran en aquel momento que terminaría dirigiendo una película con su personaje estrella, no se lo creería. Stan Lee tiene su primera aparición en Spider-Man. El cameo original se eliminó del corte, que era él diciéndole a Peter: "Oye chico, ¿te gustarían un par de estas gafas?". Eran del tipo que se usaron en X-Men. La escena se puede ver en las tomas falsas y descartadas del DVD. Stan Lee presionó durante años para interpretar al propio J. Jonah Jameson, ya que el personaje está creado a partir de su persona, pero era demasiado mayor para aquel entonces, por lo que J.K. Simmons se hizo con el papel, aunque estuvo entre Hugh Laurie, Fred Ward, Bill Paxton y Michael Keaton, que este último 15 años más tarde sería el buitre en Spider-Man Homecoming. J.K. Simmons en realidad es calvo, por lo que tuvo que usar una peluca y un bigote falso. Otros directores como David Fincher también estuvieron interesados en el proyecto. Su versión se habría basado en el cómic La noche en que murió Gwen Stacy, y Chris Columbus optó por hacer Harry Potter y la piedra filosofal. En 2002, Steven Spielberg reveló que le habían ofrecido dirigir la película y posteriormente la secuela, pero se negó a pesar de que amaba a Spider-Man porque quería hacer algo que le llenase más. La portada del borrador del guion original incluía un curioso texto que decía: "El material es propiedad exclusiva de Columbia Pictures Entertainment. La transferencia, fotocopia o lectura no autorizada de este material provocará el crecimiento de grandes pústulas amarillentas en las yemas de los dedos y las manos que, dado su habitual autoabuso, pensaba que no lo sabíamos, pronto se extenderá a sus genitales. Además, publicar, leer o discutir este guión en internet es una señal segura de que no has logrado llenar tu vida vacía con actividades propias que valgan la pena y que puede que sea demasiado tarde para ti. No nos culpes, fuiste advertido". Tobey Maguire asegura que nunca había leído un cómic, pero que aceptó el papel porque el guión le encantó. Para prepararse se leyó los primeros 100 números del increíble Spider-Man. En un inicio el estudio no quería para nada al actor como Peter Parker, pero fue cuando vieron su prueba y cómo se había fortalecido cuando cambiaron de opinión al instante. Sam Raimi tenía claro que quería a Maguire desde que lo vio en Las normas de la Casa de la Sidra, donde vio al propio Peter Parker en el personaje que interpretaba. Para adquirir ese cuerpo superheroico, Tobey pasó por un estricto régimen de 5 meses de ejercicio, en los que incluía entrenamiento con pesas y 6 artes marciales. Junto con su compañero de reparto Willem Dafoe, también empezaron a incorporar una práctica de yoga llamado Ashtanga,
lo que traducido sería 8 patas, como una araña. El doble de Tobey Maguire, Zach Hudson, se fracturó la pierna después de que un truco saliese mal y se estrellase contra una pared de ladrillos. Para crear el traje ceñido de Spider-Man, Tobey Maguire tuvo que embadurnarse completamente con una sustancia para crear la forma de su cuerpo. Fue diseñado como una sola pieza, a excepción de la máscara, de la cual los bordes fueron mejorados en pospo para que pareciese un traje único. La máscara no estaba diseñada para que se la quitara de inmediato, por lo que se tuvo que hacer una pieza expresamente para la escena en donde se esconde de MJ, la tía May, Harry y Norman en el apartamento. Tobey Maguire tuvo que remodelar su traje ya que no habían tenido en cuenta el ir al baño. Se le añadió una pequeña ranura en la entrepierna para que el actor pudiese hacer sus necesidades sin tener que quitarse el traje al completo. Cuando Peter Parker está dibujando los bocetos para su traje se puede ver uno de Stingray. También se puede ver el traje blanco y negro que usó Spider-Man en los cómics de los 80. Stan Lee reveló que Michael Jackson quería interpretar a Spider-Man en los 90, aunque jamás sucedió. Y el estudio quería a DiCaprio para el papel de Peter Parker. Más tarde DiCaprio ha dicho que para ser un actor respetado jamás debes de hacer una película de superhéroes. Heath Ledger fue una de las primeras opciones del estudio, pero el actor lo rechazó declarando que le quitaría el sueño a otra persona. Tobey Maguire fue despedido por ejecutivos de Sony por fingir una lesión en la columna para recibir más dinero en la secuela. Estuvo a punto de ser sustituido por Jake Gyllenhaal antes de disculparse a los productores y a Sam Raimi. La famosa escena del beso entre Spider-Man y Mary Jane fue algo complicado, ya que al estar colgado boca abajo, Tobey Maguire se quedaba sin aire porque se le metía el agua de la lluvia por las fosas nasales. En la película Mary Jane se la presenta como la vecina de Peter. En los cómics, en cambio, era la sobrina de la vecina y mejor amiga de la tía May, pero que solo se pasaba a visitar de vez en cuando. Peter la conoció una vez que estaba en la universidad. Sin embargo, en los cómics de Ultimate Spider-Man era su vecina tal y como es en la película. Kristen Dunst decidió hacer una audición para Mary Jane después de que se enterase de que Tobey Maguire iba a ser Spider-Man, ya que sentía que la peli tendría un tono más independiente y no tan hollywoodiense. Logró el papel un mes antes del rodaje en una audición en Berlín. Hubo una larga lista de chicas que audicionaron para el papel, entre ellas Elizabeth Banks, que la tiraron para atrás por considerarla demasiado mayor a sus 27 años, siendo solo 2 años mayor que Tobey Maguire, pero 6 mayor que Kristen Dunst. Posteriormente fue escogida para Betty Brant. Hey. Chin up, okay? Alicia Witt, Mena Suvari, Tara Reid y Kate Hudson también fueron consideradas, pero esta última prefirió hacer las 4 plumas. Las edades de los actores es algo que es todavía una cuestión de debate. Aunque interpreten a estudiantes de secundaria, Tobey Maguire tenía 26 años, James Franco 23 y la más joven, Kristen Dunst, 19. Para lograr ese aspecto de estudiantes, el departamento de vestuario envió cámaras desechables a las escuelas de Nueva York para que los alumnos se sacasen fotos los unos a los otros y después ver cómo vestían los jóvenes. El tío Ben afirma que tiene 68 años, pero en realidad Cliff Robertson tenía 75 en el momento de la filmación. Fue la primera peli del actor en 25 años para Columbia Pictures, ya que estuvo en la lista negra desde 1977. Esto se debe a que el estudio se la jugó utilizando su firma para malversar cheques de dinero. El estudio intentó esconder este escándalo, pero el actor no quiso callarse y tuvo que acatar las consecuencias. Y si mencionamos al tío Ben, obviamente nos tenemos que quedar con la cita que todos sabemos de memoria: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta cita proviene del número publicado en 1962, aunque formaba parte de un título. Cuando se volvía a contar la historia de los inicios de Spider-Man, la cita se le atribuyó al tío Ben. Kristen Dunst grita mucho a lo largo de la película y la propia actriz admitió que estaba cansada de gritar y que no le gusta nada cuando las chicas lo hacen en las películas.
A la actriz se le hizo la pregunta de si creía realmente que su personaje sabía quién era Spider-Man, a lo que respondió: no creo que Mary Jane sea tan brillante. El Duende Verde fue escogido como villano principal de la película porque Sam Raimi sintió que esa relación entre padre e hijo, Norman y Harry Osborn, haría en la película algo más profunda. Hubo mucha polémica con el traje del Duende Verde, el cual lucía bastante diferente a como lo conocemos hoy en día. Era con piel verde, barbilla y orejas puntiagudas, colmillos y ojos amarillos sin pupilas. Fue descartado por ser demasiado perturbador e inquietante para una película dedicada a un público joven. El propio rostro de Willem Dafoe guarda un asombroso parecido con la máscara original del Duende Verde, diseñada 40 años antes de la película. El actor tuvo que utilizar una prótesis dental durante gran parte de la película, menos cuando interpreta al Duende Verde, con dientes menos perfectos pero naturales. El tridente del Duende Verde fue algo curioso, ya que un día Sam Raimi llegó al set y le dijo a la productora: quiero que tenga un tridente. Y así fue. Con un tridente o sin tridente, el Duende Verde mata a 12 personas a lo largo de la cinta, convirtiéndolo en el villano más mortífero de todo el universo Marvel. El disfraz original fue diseñado para que fuese más voluptuoso y blindado, pero como Willem Dafoe quería realizar sus propias acrobacias, prefirió un traje más estilizado y atlético. El conjunto está formado por 580 piezas y a Dafoe le costaba media hora cada vez que se lo tenía que poner. Willem Dafoe realizó el 90% de sus acrobacias sin necesidad de un doble de acción. En la batalla de Spider-Man y Duende Verde, los artistas CGI tuvieron que cambiar el color de la sangre que brotaba de la boca de Spider-Man a un líquido transparente para parecerse a la saliva y así conseguir la calificación para 12 años. Willem Dafoe fue considerado para el papel del Joker en Batman de Tim Burton, un personaje similar al Duende Verde. De hecho, los dos personajes tienen una risa característica y se consideran los personajes equivalentes de dos compañías, al igual que Batman es de Spider-Man. Pero antes de Dafoe hubo otros que estuvieron sobre la mesa, como Nicolas Cage, John Malkovich y Bill Paxton. Willem Dafoe tiene tan solo 18 minutos en pantalla. Al Duende Verde se le grabó en pantalla azul y a Spider-Man en verde. Durante la pelea que tiene con Spider-Man al final de la película, Willem Dafoe le cortó sin querer la barbilla a Tobey Maguire. Es lo mínimo que te puede ocurrir cuando peleas contra un duende volador. En los cómics, Peter Parker utiliza lanzadores de telarañas que disparan telarañas sintéticas. Estos artefactos se crearon para la película y se pueden ver cuando Peter practica en su habitación. Sin embargo, cuando se decidió que el fluido de red debería de provenir de sus propias muñecas, que era un concepto de James Cameron para su película de Spider-Man que nunca llegó a producirse, la escena se volvió a filmar para adaptarse al cambio. Sam Raimi respondió a las críticas de los fans diciendo que era más creíble que fuese así, y no que tuviese que crear su propia sustancia cuando era un chaval de secundaria. Sam Raimi y John Dykstra trabajaron duro para planificar todas las secuencias de lanzamiento de redes, que Raimi describió como ballet en el cielo. La complejidad de estas secuencias hizo que el presupuesto de la película aumentara de los 70 millones iniciales a unos 100 millones. Y curiosamente, a pesar del gran uso del CGI en la película, la araña que pica a Peter Parker no está hecha por ordenador. Se trata de una araña real, una estatoda, y no una viuda negra como muchos creen. Fue elegido por Steve R. Katcher y pintado de rojo y azul por James Schnabel, mientras la araña estaba sedada. ¡Qué locura! And so that I had no problems or free room to paint on the actual live spider while it was still alive. Aunque también fue mejorado posteriormente con CGI, sobre todo cuando cae en la mano de Peter, que fue la primera toma en implementar efectos especiales. Otra escena que no se hizo con CGI fue cuando Peter Parker atrapa a Mary Jane y su bandeja con todo lo que lleva encima. En un inicio iba a ser un rodaje de 2 días y al no lograrlo estuvieron a punto de arrojar la toalla por falta de presupuesto y tiempo, pero decidieron seguir adelante hasta que en la toma 156 Tobey logró hacerlo a la perfección. Aunque parezca mentira, todo es real. El humo del laboratorio durante la escena de transformación de Norman Osborn era originalmente en blanco, pero se alteró digitalmente a verde ya que no se pudo crear un humo verde real que no fuera tóxico. Sam Raimi quería utilizar VFX tradicionales para la película,
pero el supervisor de efectos visuales John Tritzka le explicó que la flexibilidad y agilidad de Spider-Man era imposible de realizar físicamente, por lo que Raimi tuvo que optar por hacerlas por ordenador. Aún así, ninguna toma es 100% CGI. Para Tritzka, animar a Spider-Man fue el trabajo más sofisticado que había hecho hasta la fecha. Como Spider-Man iba tapado de pies a cabeza, no tenían referencia de sus ojos ni de su boca, por lo que los animadores tuvieron que utilizar gestos corporales para que el dibujo cobrase vida y no pareciese un robot. Esto pronto les dejaría de preocupar, dado que cuando se les enseñó unas imágenes de Spider-Man balanceándose en la Gran Manzana a unos ejecutivos, realmente pensaron que era el propio Tobey Maguire. El equipo de arte pasó casi un año construyendo los 100 decorados necesarios para la filmación. Se desarrolló una cámara llamada Spider-Cam que era capaz de bajar 50 pisos rápidamente y podía disparar a más frames de lo normal. Solo se usó para la escena final, aunque en la secuela se utilizó más. El Doctor Octopus aparece en la secuela, pero realmente al principio se pensó en meterlo como villano en la primera. La primera escena que se rodó fue cuando Peter regresa de su excursión con fiebre después de haber sido picado por la araña. Y aunque parezca curioso, casi la totalidad de la película fue rodado en Los Ángeles y no en Nueva York como hubiese sido lo normal. Solo se rodó en la Gran Manzana durante 2 semanas. La escena en la que Peter y MJ hablan fuera de noche se filmó a las 4 de la mañana y tuvo que rodarse rápido porque amanecía. Kristen Dunst dice que era una mañana muy fresca y si nos fijamos bien podemos observar su niqui térmico asomándose por la cintura. James Franco y Tobey Maguire no se llevaban del todo bien en el set debido a unas burlas provenientes de Franco hacia Maguire. Por comentarios del estilo de que se parecía a una rana al moverse, esta rivalidad entre los dos actores sigue vigente a día de hoy. El pelo de James Franco se tiñó de marrón para parecerse más al de Willem Dafoe, su padre en la pantalla. Esta decisión se tomó una vez comenzado el rodaje. De hecho, si observamos en la escena del hospital se puede ver cómo Harry lleva el pelo negro habitual. La casa de Norman Osborn está decorada con máscaras de todo el mundo. Esto se implementó para dar una explicación de cómo pudo tener esa máscara de Duende Verde, dando a entender que es un coleccionista. Tell me how! The heart, Osborn. First, we attack his heart. Esa mansión anteriormente había sido utilizado como la mansión Wayne en el Batman de Tim Burton. Sam Raimi se estrujó el cerebro para lograr que el público no se diera cuenta jugando con los planos. El rodaje tuvo que acelerarse debido a la inminente huelga de actores, directores y guionistas en verano de 2001. Por suerte la huelga nunca ocurrió. A raíz de los ataques terroristas del 11S, Sony retiró los carteles promocionales que mostraban a Spider-Man con el horizonte de Nueva York reflejado en los ojos. Sin embargo, no se logró recuperar todos los carteles y los que aún están en libertad son piezas de colección muy apreciadas. El tráiler original de la película mostraba un robo a un banco y los ladrones se escapaban en helicóptero. Se ve cómo Spider-Man lo intercepta y lo ata a las 2 torres gemelas. Este tráiler tuvo que ser eliminado después de los ataques y se eliminó de la película, aunque hay que decir que es bastante espectacular. Otra curiosidad es que la escena en donde Peter Parker da una voltereta hacia atrás sobre el capó de un coche se utilizó en el tráiler, pero fue alterada digitalmente para que llevase puesto el traje de Spider-Man en vez de la de lucha libre. La fuente del título de la película más tarde se utilizó para el logotipo de la PlayStation 3. Los propietarios de los carteles que rodean Times Square intentaron demandar a Sony Pictures y Marvel por superponer digitalmente anuncios en sus vallas de publicidad en la película. La demanda fue desestimada por un juez federal de Nueva York. Según la productora, la escena de Times Square fue la más difícil de rodar debido a los elementos prácticos y digitales que requería la escena, que se rodó durante 3 largas semanas. La última toma de la película con Spider-Man columpiándose por los edificios fue la que llevó más tiempo en hacerse. Fue generado completamente por computadora y tardó 18 meses. A Sam Raimi le gusta trabajar con 2 editores, cada uno de los cuales corta la peli como mejor le parece y después Raimi coge lo mejor de cada uno para crear ese collage perfecto. Spider-Man fue la primera película en mostrar el logotipo de Marvel al inicio de la peli tal y como lo conocemos a día de hoy.
Fue diseñado por Kyle Cooper y fue muy elogiado en los primeros pases de la película. Tobey Maguire, al firmar por 2 secuelas, se aseguró un sueldo de 26 millones de dólares. La producción de la película costó 100 millones y su promoción otros 30. Spider-Man se estrenó en 2002, en el 40 aniversario de la creación del superhéroe y 3 días después del 20 cumpleaños de Kristen Dunst. Rompió el récord como la película que más recaudó en su día de estreno, con 39,4 millones de dólares. Este récord fue batido por su propia secuela en 2004 y después Spider-Man 3 con 59,8 millones, aunque al final fuera la que menos recaudó en general. Fue el cuarto guión de David Koepp en ostentar el récord en taquilla del fin de semana de estreno, después de Jurassic Park, Misión Imposible y Jurassic Park: El Mundo Perdido. En los primeros 6 días logró recaudar 43,6 millones, rompiendo otro récord, y también fue la primera película en recaudar 100 millones de dólares en solo un fin de semana, en 3 días. Incluso ajustándose a la inflación, ninguna película previa lo había logrado. Pero en 2006, Piratas del Caribe: El Cofre del Hombre Muerto consiguió recaudar 100 millones en tan solo 2 días. Durante 45 días recaudó 1 millón cada día y le arrebató a Batman el hueco de la película de superhéroes más taquillera de la historia. Y por si te lo preguntabas, sí, fue la película más taquillera de 2002. Gracias por ver este vídeo, no olvides darle a like si te ha gustado, suscríbete para más vídeos y nos vemos la semana que viene con más. Agur.